Hay niños que les es muy fácil decir que no o decir cuando algo no les gusta, pero hay otros que se sienten un poco más incómodos diciendo el no, ¿no? Entonces, acompañarlos a reflexionar, ¿no? Como en algún espacio, ¿te gusta cuando te den besos? No. ¿Cómo te sientes abrazando? No sé, veo que abrazas a la miss cuando llegas al nido. ¿Eso te gusta o te da un poco de roche, ¿no? Como acompañar en esa reflexión para que ellos mismos sepan cuáles son sus límites y también sepan que no necesariamente los de uno son iguales a los del otro, ¿no? Creo que hay muchos tipos de abuso, ¿no? Hay abuso sin contacto, hay abuso con contacto y este que es el que más, el primero que se nos viene a la cabeza. También ahora con las redes sociales también hay otros tipos de abuso a través de imágenes, ¿no? que logran muchas personas conseguir de niños, ¿no? O que los manden a través de algún tipo de chantaje o algo. Pero ahí creo que lo más importante es quitar esta idea de que el abusador o que el abuso sexual infantil ocurre en lugares ajenos a la casa o lugares que no son seguros, ¿no? O sea, la comunicación es clave, ¿no? Y diría que es uno de los factores protectores más importantes ante el abuso. Incluso hay estudios y literatura que demuestra que un abusador tiene una capacidad muy aguda de darse cuenta cuando entra a un espacio con niños de cuáles son esos niños que no tienen esa relación de comunicación, de una buena comunicación, de un vínculo cercano, que no tienen una red de apoyo. Se pueden dar cuenta rápidamente quiénes son y eso de alguna manera los hace más vulnerables a una situación. Madres Podcast es nuestro espacio entre mamás. Historias reales de mamás reales como tú y como yo. En esta nueva temporada vamos a hablar sobre temas íntimos, preguntas profundas, lo que muchas veces como mamás no nos atrevemos a decir en voz alta. Vamos a hablar entre mamás, con especialistas, pediatras, ginecólogos, psicólogos y a resolver todas esas dudas y tabúes que giran en torno a la maternidad. Madres Podcast llega gracias a Munay Babies, para facilitarles la vida a los padres en los primeros años de vida de sus hijos. Juguetes, alimentación complementaria, muselinas, lentes de sol, accesorios y mucho más. Para descubrir más, entren a www.munaybabies.com.p. Gracias, Munay. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Madres. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es María Fe, psicóloga y psicoterapeuta y ha llevado un curso de formación en prevención del abuso sexual, ¿no? Infantil. Y ha dictado más de 60 talleres, tiene más de 3 años de experiencia trabajando en este tema. Y bueno, para empezar, en verdad quiero decir que este tema me pone la piel de gallina realmente. O sea, de verdad que lo voy a hablar así como con mucho nervio porque te toca bastante, ¿no? O sea, muchas veces nosotras lo hemos vivido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y también al ser mamás, saber que nuestros hijos están expuestos a esto es bastante duro, ¿no? O sea, es un reto, un reto más de la crianza y de proteger a nuestros hijos, ¿no? Y sí me gustaría decir las cifras que he encontrado buscando en el MIMP. Bueno, que realmente son alarmantes. No es para alarmarlas, pero sí es para que tomen conciencia que es un tema más común de lo que pensamos y que se puede presentar en nuestro entorno inmediato y que está más cerca de lo que pensamos. O sea, esto no solo pasa en las noticias, en la provincia lejana o en tal sitio que está muy lejos de nosotros, ¿no? Y bueno, entre el 2017 y el 2022 había 34 casos diarios de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Del total, el 92% a niñas pequeñas. Y en el 2024 ha aumentado de 34 a 54 casos diarios de abuso sexual infantil. De verdad que son cifras bastante altas y bueno, vamos con el tema. Lo primero que quisiera preguntarte es ¿cómo educar a nuestros hijos desde que son pequeños y desde cuándo es oportuno
poder hablarles sobre esa prevención de abuso sexual, ¿no? Sí, primero, Mica, como dices, es un tema dificilísimo. Creo que como papás nos cuesta mucho acercarnos, ¿no? Como intentamos muchas veces no mirarlo. Uh-huh. Creo que lo mejor que podemos hacer es informarnos, ¿no? Saber qué medidas como papás podemos tomar, qué acciones para que nuestros hijos estén protegidos, porque es una realidad. Como tú dices, las cifras son alarmantes. Creo que es muchas de esas cifras son solamente las que se han reportado, ¿no? Pero la mayoría de esos casos ni siquiera se reportan. Exacto, o sea, son cifras que se han reportado y que han llegado hasta Exacto. El ministerio, ¿no? De la mujer, de poblaciones Exacto. Vulnerables, pero ¿cuántos más casos no? Que no? Sí. Y sobre tu pregunta de cómo, o sea, desde cuándo podemos empezar o cómo podemos empezar a educarlos o darles esta información de cómo cuidar su cuerpo y prevenirlos de cualquier abuso sexual, eso empieza desde que son chiquititos, ¿no? Desde cómo nos acercamos a su cuerpo, cómo los cambiamos, quiénes son las personas que tienen acceso a, desde cambiarles el pañal, acompañarlos al baño, ¿no? Mientras son chiquitos, es sobre todo de 0 a 5 años, el riesgo es mayor porque necesitan de la ayuda de un adulto, ¿no? Entonces, son más las situaciones en que potenciales que podría pasar una situación de abuso, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? O sea, cuestionarnos cómo nosotros nos acercamos al cuerpo de ellos y qué información y qué cosas les estamos comunicando en la manera en que les hablamos, ¿no? O sea, yo me acuerdo de esta frase que me decían de chiquita de cuando en la playa me cambiaba la ropa de baño, ¿no? Como, no pasa nada, nadie te está viendo, ¿no? Y en verdad sí te están viendo, ¿no? O sea, sí hay más gente alrededor, sí es una situación que a veces por flojera decimos como, ay, lo cambio acá nomás, no pasa nada. Pero lo importante, más allá de si pasa o no, es cuál es el mensaje que ellos están recibiendo, ¿no? O sea, hay una situación que están viendo de que hay otras personas que están viendo su cuerpo. Si ellos no se sientan cómodos, hay que respetarlo, ¿no? Entonces, creo que empieza cuestionándonos y reflexionando qué frases, qué palabras estamos utilizando y qué mensajes les está llegando a ellos, ¿no? Sí, y creo que es muy importante ponernos de acuerdo, ¿no? Yo te contaba antes que con Miguel como... O sea, yo era como un poquito más de esa idea, ¿no? O sea, si bien siempre hemos dicho desde chiquititas que cambiamos a nuestras hijas, te voy a cambiar, te voy a quitar tu polo, te voy a quitar tu pañal, te incomoda esto, te ayudo. Y les he hablado mucho de que solo mamá o papá te pueden ayudar, o cuando vienen las abuelas te pueden ayudar, o la chica que te cuida, ¿no? Que es de confianza, te puede ayudar, etcétera. Sí. Pero nadie más puede tocar tu cuerpo. Sí, he sido mucho de... Ya, estás en la playa o estás en X lugar y de repente el baño está muy lejos, ya, cámbiate acá nomás porque eres bebito, o sea, no va a pasar nada, ¿no? Pero ahí creo que es un mensaje bastante bizarro entre que solo nosotros te podemos ayudar, solo nosotros te podemos tocar para limpiarte específicamente, no para nada más, pero al mismo tiempo le estás dando ese mensaje de no pasa nada si te ven, es un ratito, o es solo una vez, es solo esta ocasión. Exacto. Y ese es un poco el mensaje y ese es un poco las palabras que muchas veces se aprovechan los abusadores, ¿no? Como lo que hablábamos, ¿no? El secreto, es solo una vez, no pasa nada, ¿no? Como entonces ese es el mensaje que hay que cuidar, ¿no? Sí, de hecho el tema de los secretos es súper importante, ¿no? O sea, y las frases, ¿no? El no pasa nada, solo es esta vez. Exacto. Como que... O sea, los premios, los secretitos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, mis papás son buenísimos y son los dos excelentes abuelos. Yo creo que han sido criados en otra época. O sea, mis papás tienen 70 años ya. Y claro, en esa época no se hablaba de estos temas como de muchos otros temas tampoco. Entonces, yo sí he escuchado varias veces... Y corrijo a mi mamá, incluso y a mi papá, frente a mis hijas, claro, para que ellas se den cuenta que no está bien. Sí los he escuchado como,
ay, ya, si no te portas bien, te voy a dar, no sé, pues un croissant, ya, porque a mis hijas les encanta el pan. O, no sé, pues tías que dicen también como, ay, dame un besito. Ay, no, ya me molesté, ¿no? O sea, yo sí corrijo a mi mamá y le digo, mamá, no le digas eso. Y le digo a Inés, que ya está más grande, tiene casi 4 años, le digo, Inés, no, porque te portes bien te van a dar premios y no tienes que hacer las cosas por un premio. Exacto. O sea, así no es. Si tú no quieres hacer algo, no lo hagas. Y en los saludos igual. Si tú no quieres dar un beso, no lo des. Saluda, pero no tienes que hacer las cosas porque te obliguen, sea quien sea, ¿no? Justamente creo que ese es el mensaje, ¿no? El mensaje es que ellos, o sea, los niños tienen un termómetro, nosotros los adultos también, que es nuestro cuerpo, ¿no? Cómo se siente una caricia, un acercamiento, y si algo se siente incómodo, saber que tenemos la libertad de decir que no, de alejarnos, de pedir ayuda, de decirle a nuestra mamá cuando somos niños, ¿no? Algo que no se sintió bien, que no se sintió cómodo, ¿no? No necesariamente, esa es una manera de prevenir, ¿no? No hay que esperar a que suceda una situación de abuso per se, sino que hay muchas situaciones donde el cuerpo nos avisa, ¿no? Entonces, ¿cómo los acompañamos a nuestros hijos también a conectar con las sensaciones de su propio cuerpo, ¿no? O sea, una caricia que se sintió incómoda, que ellos puedan reconocer y decir que no les gustó. Claro. ¿No? O el saber decir que no, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que cuando son bebés se tienen que ir a los brazos de cualquiera y que, ay, qué lindo, porque se deja cargar por todos, o qué cariñoso. Por ejemplo, en el caso de Inés, que es mi hija mayor, o sea, a Inés no le gustan los besos, nunca le han gustado, incluso hasta hace poco no le gustaba, y ya como ahora se ha vuelto un poco más cariñosa, un poco más como de contacto, pero hasta hace muy poco no le gustaba ni siquiera que su papá y yo le demos besos. Entonces yo sí a veces como que veía que Miguel le quería dar un beso, obviamente porque es una chiquita y como es tu hija y la quieres abrazar todo este amor, Inés decía, no quiero, no me gusta, porque, o sea, ella tiene una personalidad así súper tajante, pero ¿qué pasa con niños que de repente no son capaces de decir que no? Yo sí le decía a Miguel frente a Inés como, no le des beso, no quieren, o sea, no lo hagas, ¿no? O sea, muchas veces que si no quieres un beso, no se lo des. Y preguntarle, ¿no te puedo dar un beso? ¿Te puedo dar un abrazo? Exacto, poder respetar sus límites, los que nos están diciendo, y también invitarlos a conocer cuáles son esos límites, ¿no? Porque como dices, hay niños que les es muy fácil decir que no o decir cuando algo no les gusta, pero hay otros que se sienten un poco más incómodos diciendo el no, ¿no? Entonces, acompañarlos a reflexionar, ¿no? Como en algún espacio, ¿te gusta cuando te den besos? No, ¿cómo te sientes abrazando? No sé, veo que abrazas a la Miss cuando llegas al nido. ¿Eso te gusta o te da un poco de roche, ¿no? Como acompañar en esa reflexión para que ellos mismos sepan cuáles son sus límites y también sepan que no necesariamente los de uno son iguales a los del otro, ¿no? O sea, hay niños que les encantan las cosquillas, hay otros que no, hay otros que, no sé, les gusta el viento en la cara, otros, o sea, cualquier sensación, y poder acompañarlos a conocer su cuerpo y si algo les es agradable o no, creo que es un buen punto de partida para prevenir el abuso sin tener que hablarles directamente del abuso, porque su cabeza hay una edad donde no está preparada para recibir esta información, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipos de advertencia, o sea, o qué señales son como una advertencia, como un red flag? Desde edades como más tempranas donde quizás no hablan o no se pueden comunicar tan bien, o sea, no sé, pues a los 2 o 1, 2, 3, 4 años, hasta ya un poco más grandes, que tu hijo venga y te diga esto o que veas tal situación, como para un papá, ¿cuáles pueden ser esas advertencias y cómo manejarlas, ¿no? ¿Qué pasa si mi hijo viene y me cuenta, mamá, me pasó esto? O quizás en una frase o en una palabra cuando todavía no se puede expresar bien. Creo que, bueno, a ver, son 3 preguntas, las voy a dividir. Cuando son más chiquitos y sobre todo en esta etapa preverbal, creo que es bien importante estar alerta a señales de la conducta, ¿no? Por ejemplo, si se ponen muy nerviosos o muy incómodos en una situación donde están un poco en una posición indefensa, ¿no? El momento del cambio de pañal, si se sienten muy incómodos o empiezan a detestar que les cambien el pañal,
más que sea una señal que nos indique eso, hay que entender por qué, ¿no? ¿Por qué si antes dejaba que se cambie el pañal, ahora es algo que le genera tanta ansiedad? También con el quedarse solo o ir a un lugar que de repente sentir un cambio brusco, ¿no? Un lugar que antes disfrutaba ir, las clases de natación, el nido, ¿no? Como un lugar que antes se sentía cómodo yendo y de la nada hay un cambio brusco y ya no quiere ir por nada. Creo que es importante buscar entender qué pasó, ¿no? ¿Por qué pasó esto, no? No es una señal, creo que es muchas las señales, entonces hay que estar alerta a varias, ¿no? Pero sí hay que buscar entender de dónde vienen. Uh-huh. Cuando ya son un poco más grandes, yo creo que, cambios en la manera en que se relacionan con sus amigos, ¿no? En la manera en que si están muy adversos al tacto, a los juegos como las chapadas o que hay mucho contacto, también podría ser un signo de alarma, o que empiecen a tener ya un poquito más grandes ciertas conductas de higiene personal como excesiva, ¿no? También conductas hipersexualizadas o justamente que no quieren saber nada, también sería otro signo de alarma, ¿no? O sea, con los signos de alarma creo que depende mucho de en qué momento y en qué edades, ¿no? O lo que estábamos comentando antes de quizás cuando vienen y te dicen no quiero subirme al carro de tal tío. Exacto. Preguntar por qué, ¿no? Y ahí, ¿qué hacer? O sea, tú cómo reaccionar como mamá, porque como mamá es lo que menos quieres que le pase algo a tu hijo. Nada de este tipo, obviamente, de abuso sexual, y a veces no sabemos cómo reaccionar, nos podemos poner nerviosas. Sí, justamente como es un tema que es incómodo y que no nos gusta ver, ¿no? Y como papás nos aterra, creo que muchas veces, sin querer, si vienen a contarnos alguna cosa así, que puede ser una cosa así como, no me gustó cómo el tío me cargó, me bajó del carro, o el profesor tal, o cualquier cosa, muchas veces buscamos minimizarlo o lo ponemos en duda sin querer, ¿no? O sea, ¿estás segura? ¿No será por qué? ¿No? Entonces ahí creo que lo más importante es siempre creerles, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es demostrarles a ellos que cuando ellos nos cuentan una información así, nosotros les creemos y no lo estamos poniendo en duda. Después ya como adultos vamos a tener todo el tiempo para investigar qué pasó y cómo fue y poder aclarar la situación, pero el mensaje ante ellos es, tú me cuentas algo y yo te creo. Así, tan irreal como suene lo que me estás contando, yo te voy a creer. Después hay momento para aclarar y para poder investigar, pero ese mensaje, porque ese momento en que ellos toman la decisión de contarnos algo así, que muchas veces está acompañado de miedo, de vergüenza, es un gran paso de confusión. También. Muchas veces hay mucha confusión, ¿no? Entonces, porque también, o sea, como adultos confundimos mucho que abuso sexual sea, por ejemplo, una violación, que es lo que Exacto. Lamentablemente muchas veces vemos en las noticias, o sea, por la televisión, en los periódicos, que escuchamos, que vemos en las redes, y hay casos terroríficos de violaciones, ¿no? A niñas y que pasan a diario. Pero abuso sexual no necesariamente es una violación. Exacto. O sea, ¿cómo podrías definir como, o sea, el abuso, ¿no? O sea, no en general, pero, o sea, ¿qué otras situaciones también se pueden sentir para un niño como abuso? Creo que hay muchos tipos de abuso, ¿no? Hay abuso sin contacto, hay abuso con contacto y este que es el que más, el primero que se nos viene a la cabeza. También ahora con las redes sociales también hay otros tipos de abuso a través de imágenes, ¿no? que logran muchas personas conseguir de niños, ¿no? O que los manden a través de algún tipo de chantaje o algo. Pero ahí creo que lo más importante es quitar esta idea de que el abusador o que el abuso sexual infantil ocurre en lugares ajenos a la casa o lugares que no son seguros, ¿no? O sea, siempre estamos imaginándonos que el abusador es casi que en nuestro imaginario es un encapuchado que está escondido entre los árboles en el parque, ¿no? O en un centro comercial. Que sí, hay, pero la mayoría de abuso sexual infantil ocurre en el espacio más seguro, en el espacio más cercano y de personas que tienen toda nuestra confianza, ¿no? Entonces,
esa es la parte más dura de este tema quizás también, ¿no? Que es como darnos cuenta que justamente donde como papás bajamos la guardia son los momentos más vulnerables, donde podría pasar una situación así, ¿no? O sea, lugares donde los dejamos para clases, no quiero nombrar, pero no sé, el club, el colegio, clases de tenis, todos los otros lugares donde supuestamente ellos están muy seguros, incluso en la propia casa, ¿no? Personas cercanas a la familia. Ujú. Claro, o sea, familiares, o sea, familia. Familiares. O sea, hay estadísticas de que muchas veces el abuso sexual, o sea, el abusador está dentro de la familia, es parte de la familia. Y eso realmente es alarmante. O sea, cualquier caso de abuso es realmente alarmante, ¿no? Justo ayer hemos tenido reunión en el nido de Josefina y es como trabajamos toda la comunidad, ¿no? O sea, Exacto. es el lado de educación, tipo el nido, colegio, el centro educativo donde vayan tus hijos, la familia, o sea, todos estamos como trabajando por el niño, ¿no? Y así como trabajamos porque se desarrolle, o sea, habilidades como académicas y emocionalmente, socialmente, en verdad, también hay que trabajar por prevenir este tipo de casos. También creo que algo que podrías preguntar es o sea, como qué herramientas podemos, o sea, no sé cómo lo quieras preguntar, ya te cuento la respuesta, que es que, por ejemplo, manejar un lenguaje claro para que este es un lenguaje tan, o sea, es una situación tan confusa y que realmente los niños no deberían de vivir, que ni siquiera tienen el lenguaje para comunicar lo que les pasó. Entonces, por eso en el taller, por ejemplo, les damos un lenguaje para que ellos puedan comunicar. Eso que te pasa es un abuso sin decir la palabra abuso, ¿no? Se llama trastada, ¿ya? Ujú. Pero además es el poder reconocer, llamar las partes privadas por su nombre, a los tíos y a las personas que los cuidan por su nombre propio, para que en el momento en que ellos tengan que pasar esta barrera del susto y del miedo y contar lo que les está pasando, esta situación incómoda que realmente no entienden, tengan las palabras para poder comunicar, ¿no? El papá de Juan, el tío tal, me tocó el pene, ¿entiendes? No es como, porque si no es como, no me gustó que me jale la tití. ¿Qué es tití? Se lo hice a la profesora, o se lo hice a una persona que no sabe a qué se refiere, ¿no? Entonces, ese lenguaje en común es importante y directo, ¿no? Y educar, yo creo que también, o sea, lo que tú dices, ¿no? No solo a los padres, sino también a los niños. Total, en darles, ahí es educarlos en el sentido de darles las herramientas de lenguaje para poder comunicar una situación así y para que sepan cuáles son esas cosas que pueden hacer en ese momento, ¿no? O sea, primero, decir que no. Lo segundo, alejarse, si es una situación que les es incómoda. Tercero, pedir ayuda si hay un adulto cerca, ¿no? Entonces, y tener esas herramientas y esas estrategias frescas es muy valioso, ¿no? Porque son momentos que hasta nosotros como adultos nos ponen en un estado nos bloquean, ¿no? Y saber que no es, o sea, que no es un problema de ellos, ni que son los culpables, ni que tienen que tener vergüenza, porque muchas veces lo que tú decías antes es que les decimos como, tienes que cuidar tus partes íntimas, nadie te puede tocar, es privado. Entonces pueden sentir que fallan porque los tocaron ahí y porque no hicieron lo que la mamá les está diciendo, que era que nadie te puede tocar, cuando en realidad eso viene más de parte del abusador. Justamente creo que has tocado un tema importantísimo porque el niño muchas veces nosotros el mensaje que les damos es nadie puede tocar tus partes privadas y si pasa se sienten sienten mucha culpa, ¿no? Entonces ese mensaje siento que puede estar complementado por un lado desde nadie puede tocar tus partes privadas y si lo hacen me cuentas a mí que yo me encargo, ¿no? O sea, que ellos sepan que nosotros, que esa es la parte que nos corresponde a nosotros como adultos y como papás, hacernos cargo de lo que pasa. Eso no es responsabilidad de ellos. Lo que ellos nos tienen que hacer es contar si hay una situación así, que obviamente también tiene estrategias para que no logre, que intente no pasar, pero si pasa una situación así, nosotros nos vamos a hacer cargo y ellos lo que tienen que hacer es comunicarla. Por otro lado, también no reducirlo a que abuso sexual solo es
que les tocaron las partes privadas, ¿no? O sea, una caricia malintencionada, lo que hablábamos, ¿no? Sí, yo contaba que cuando yo era chica, o sea, tendría 13, 14 años y tenía un profesor particular que me enseñaba química y me tocaba, o sea, no era que me tocaba las partes privadas, pero como que me hacía una caricia o yo ponía mi mano para escribir y me tocaba la mano y para mí era, o sea, sentía como desde asco, vergüenza, no me gustaba para nada, totalmente incómodo para mí. Gracias a Dios, que es lo que hemos conversado también. Yo un día fui donde mi mamá, o sea, creo que eso pasó unas 2, 3 veces, no lo recuerdo bien, de hecho es algo que no, tampoco es que lo hablo, no lo cuento, pero fui donde mi mamá y le dije, mamá, no me gusta. Y mi mamá, bueno, ya de hecho intuición de mamá, y fue como, no te preocupes, o sea, no va a volver a venir a la casa y se acabó el tema de raíz, ¿no? Pero ¿qué pasa si mi mamá me hubiera dicho, tienes que hacer las clases, necesitas aprender esto? O que hubiese puesto en duda quizás eso que tú habías sentido, ¿no? O sea, tu cuerpo te está diciendo, esto no me gusta, y por eso se lo digo a mi mamá. O lo hubiera minimizado, ¿no? O lo hubiese minimizado y te hubiese dicho, no creo, ¿no? O sea, creo que sí, claro. Que eso es algo que puede pasar y es algo a lo que como papás podemos estar alertas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que cuando tú te pones a pensar, bueno, felizmente que yo nunca he pasado por un abuso sexual, porque te pones a pensar como ámbito familiar, no, todo check, o abuso sexual, no he pasado por, o sea, no me han violado, no me han tocado las partes privadas, y dices, ya, check, no me ha pasado. Pero luego puedes recordar que sí has pasado por esas situaciones incómodas, quizás más de una vez y con más de una persona, en esos entornos cercanos también, porque es un profesor particular que entra a tu casa, o sea, a tu zona supuestamente segura, y que sí lo has pasado, y eso también es un tipo de abuso. Totalmente, y que dudas de ti, o es un potencial abuso si tu mamá no hubiese cortado las clases ahí, ¿no? O sea, creo que es súper importante poder nuevamente, ¿no? Como conectar con nuestro cuerpo y no minimizar las cosas que sentimos y que nos hacen sentir ciertas situaciones incómodas, ¿no? Y de hecho, no sé si quieres hablar de esto, pero es que me parece un tema bien delicado, pero, o sea, muchas veces como cuando nosotros como papás de repente hemos pasado algún tipo de abuso, o sea, en mi caso no lo voy a minimizar porque igual fue un momento incómodo, pero hay casos que son realmente traumáticos que te marcan de por vida. Te cuesta más tocarlo para tus hijos, ¿no? Entonces, de repente estás a la defensiva o estás como rechazando poder entrar a este tema cuando lo mejor es como, yo creo, no sé, prevenirlo y parcharlo de arranque. O sea, mirarlo, ¿no? Mirarlo porque es un tema doloroso, pero justamente cuando en nuestra historia personal hay un tema de abuso, lo primero que hacemos para defendernos, sin querer, si no lo hemos hablado, no lo hemos trabajado, no lo hemos trabajado, ¿no? Es querer negarlo y no verlo, y eso puede que las probabilidades de que vuelva a pasar en nuestro entorno y a nuestros hijos aumenten, ¿no? Por eso que es un tema que a veces vemos que se repite en generacionales, ¿no? De forma generacional. No es por hacer publicidad, en verdad, pero yo creo que todas las mamás nos debemos informar demasiado y de verdad tampoco es por alarmar o asustar, pero sí creo que tú no puedes dejar a tus hijos con quien sea el cuidado, o no porque le tengas la mayor confianza del mundo. A ver, no vas a estar dudando de todo el mundo, ¿no? Pero si tienes también con esta intuición y finalmente, por más que sea lo que sea, tu primo muy querido, tu hermano, X persona o la nana de toda la vida, como no los puedes dejar así nomás, ¿no? O sea, tienes que realmente tener como, o sea, estas herramientas, eso como que saber, todo lo que vamos a hablar ahorita, o sea, qué papel juega la educación, cómo buscar estrategias, cómo buscar herramientas para la prevención. Exacto, es un tema incomodísimo que como papás nos cuesta, como decía, mirar, y a todos creo como sociedad es muy incómodo, pero creo que lo mejor que podemos hacer es informarnos, leer al respecto, entender qué es un abuso, qué no, qué podemos hacer para prevenir, cómo ir hablándoles también de sexualidad, y que es algo que no, con un libro no estamos haciendo el check de listo, ¿no? Sino es un trabajo del día a día que empieza cuestionándonos nosotros, ¿no? Y revisando un poco nuestra propia historia, ¿no? Y también ir construyendo de a pocos, porque
su cabecita, como hemos visto, no está lista para entender muchos conceptos porque la sexualidad es algo complejo, ¿no? Entonces, ahí es una cosa que se va construyendo, un concepto que se va a ir construyendo de a poco. Entonces, creo que eso es bien importante, ¿no? Y lo de los talleres. Sí, también. Sí. Talleres. Porque, o sea, me parece muy valioso que no sean solo para papás, sino para los niños, porque al final los que van a decir que no y saber que están pasando por una situación de abuso sexual infantil son ellos, ¿no? Exacto. Al final nosotros tenemos que recepcionar todo eso y como tú dices, o sea, si ya tú le dices, ¿estás segura? No creo, y ya los perdiste ahí. Exacto. O sea, ya perdiste la confianza. Mucho de cómo es la recuperación de las víctimas en temas de abuso sexual depende del factor de cómo reaccionó el entorno, ¿no? ¿Me creyeron? ¿No me creyeron? ¿Me apoyaron? No. Entonces, eso es cómo estoy reaccionando yo cuando me cuentan algo así. Como mamá, como papá, tenemos que, a pesar del susto y del horrible que nos pueden estar contando, mantener la calma, escucharlos y que aprovechar ese momento para que nos den toda la información. Y lo que dices también, que en el taller es lo que trabajamos con los chicos, ¿no? Hay gente que me dice, ¿cómo vamos a ver el tema de cómo les vas a hablar de abuso sexual a niños tan chiquitos? Realmente el taller con los niños es un taller de límites, ¿no? De enseñarles a conocer las partes de su cuerpo y llamarlas por su nombre, de qué estrategias pueden hacer cuando algo resulta incómodo, cuando no quieren, ¿no? O sea, poder decir que no y que sepan que lo pueden hacer. Lo que hablábamos hace un rato de alejarse como una segunda opción y pedir ayuda también, ¿no? Esas son estrategias que ellos pueden tener no solo ante un abuso sexual o un intento de, sino cuando alguien lo está forzando a jugar un juego que no les gusta o los está ofendiendo o golpeando. O sea, son estrategias, son límites que ellos empiezan a poder poner que lo van a hacer, los van a ayudar a prevenir cualquier tipo de abuso en el futuro, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces también me pongo a pensar como mamás que les cuesta quizás mucho más expresarse. Exacto. O decir sus ideas o que tienen miedo a ser juzgadas, ¿cómo pueden hablarlo? Imagínate los niños. Exacto. ¿No? Exacto. No me podría poner en los pies de un niño. Hay mucha culpa, hay mucha vergüenza. Y eso es una de las... Hay mucho miedo también, porque muchas veces, si ya viene siendo una relación que ha construido con el abusador, muchas veces utilizan estrategias de miedo, pero sobre todo hay mucha vergüenza y hay mucha culpa, ¿no? Entonces, incluso como mamá, ¿no? O sea, como conozco muchas mamás que me decían que se demoraron mucho en hablar y en pedir ayuda, que era algo que les había pasado a sus hijos, porque sentían que ellas habían fallado, uh-huh. ¿no? Que cómo no me di cuenta, cómo no pude prever esta situación, ¿no? Entonces, creo que es un tema que al exponerlo y al hablarlo como estamos haciendo acá, quitamos un poco todo eso del medio, ¿no? Para poder hacerle frente, ¿no? Como decir, me pasó y le pasa Exacto. a un porcentaje altísimo Exacto. de personas, o sea, de Exacto. niños, niñas y adolescentes. Exacto. Uh-huh. Bueno, el tema de la comunicación abierta en la familia, súper importante. Sí, bueno, la comunicación es clave, ¿no? Y diría que es uno de los factores protectores más importantes ante el abuso. Incluso hay estudios y literatura que demuestra que un abusador tiene una capacidad muy aguda de darse cuenta cuando entra a un espacio con niños de cuáles son esos niños que no tienen esa relación de comunicación, de una buena comunicación, de un vínculo cercano, que no tienen una red de apoyo. Se pueden dar cuenta rápidamente quiénes son y eso de alguna manera los hace más vulnerables a una situación, ¿no? Entonces, la comunicación abierta no solo es importante porque hace que nuestros hijos nos puedan contar más rápidamente si alguna situación es incómoda, les parece rara o les llama la atención, sino que además disuade al abusador. Creo que eso lo hace un arma no de doble filo, perdón, pero un arma muy potente, ¿no? Uh-huh. Que ataca por varios... una víctima más dócil, Exacto. más fácil. O sea, hay una autoestima, una autoestima que no es muy fuerte, niños que
que les cuesta comunicarse, decir que no van a ser quizás víctimas más fáciles, ¿no? Por eso también es importante. El abusador puede detectar quiénes son niños que les es fácil cumplir órdenes también y que no van a decir nada al respecto, ¿no? Por eso es importante también acompañarlos a cuestionar, ¿no? O sea, por más incómodo que sea para nosotros mamás que nos vengan y nos preguntan por qué, y por qué tengo que hacer eso, y por qué tengo que hacer esto. O sea, ese ejercicio de cuestionarse. Claro, y no es como porque sí, porque yo te lo digo. Exacto. Entonces viene mañana Pepito y también te lo dice y lo tienes que hacer porque sí, porque tú tienes que obedecer. Exacto. Sea como sea, seguir las reglas, ¿no? Exacto. O sea, cuestionarse ¿y por qué? El otro día leí un post en Instagram que me pareció demasiado valioso. Entonces era este papá que le pregunta a su hija, ¿por qué me obedeces? Y la hija le responde, porque eres mi papá. Y el papá le responde, y si te digo que hagas X cosa, no sé, pues que te lances por la ventana, ¿también me obedecerías? Entonces como la chiquita se queda cuestionándose y el papá le dice, no tienes que obedecerme porque soy tu papá. O sea, tú tienes que obedecer cuando tú crees que lo que te están diciendo hace sentido, que no está como yendo contra tu salud, tu seguridad, y que tú también estás de acuerdo, porque si no tienes que aprender a cuestionar, ¿no? Y esta chica que escribió este post decía, en verdad te agradezco mucho a mi papá, me acuerdo de esta lección cuando tenía 8 años, claro, porque él me ha enseñado que cuando voy a algún sitio yo no tengo que seguir a la manada o tengo que obedecer alguna instrucción porque es así, sino que lo tengo que cuestionar y decir si va conmigo, con mis ideales, con, o sea, mis valores, etcétera, ¿no? Exacto, y a veces es difícil a una edad explicarles todo, ¿no? Y creo que a veces también podemos recurrir a porque te estoy cuidando, ¿no? Porque es importante para que estés sano, para que estés saludable, para que estés protegido, ¿no? A veces podemos usar ese tipo de frases con cosas que de repente son muy complejas que no les podemos explicar, pero sí tomarnos el tiempo de cuando ponemos una regla o algún límite o algo, darles de alguna manera en un idioma que ellos puedan entender, darles la razón de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Creo que también las reglas claras en la casa, o sea, cuando yo, por ejemplo, con Miguel hemos quedado que como Inés ya va a cumplir 4 años, él me dice, yo prefiero, o sea, ya Inés no bañarla, ¿no? O sea, claro, es su papá y es un lugar seguro para ella, pero finalmente, o sea, Inés es una niña, es mujer. Es como nosotros lo vemos, quizás en otras familias no. Y Miguel es hombre y ella le está dando la indicación de que cada vez se está reduciendo más ese círculo de personas que podemos como acompañarla en estos momentos más íntimos, como es el baño o limpiarle el potito cuando, no sé, pues hace caca o lo que sea, ¿no? Exacto. Que hay que cerrar las cortinas cuando se cambia, por más de que no haya nadie mirándola, o sea, puede pasar alguien porque es una ventana y etcétera, etcétera. Creo que al final los límites van a depender de cada familia, pero es importante tomarnos el tiempo, como tú dices, para saber a nosotros qué nos hace sentido, a nosotros qué nos funciona, qué queremos, dónde lo estamos poniendo y que hay una razón detrás. Y sí, en el momento en que ellos van creciendo, acompañarlos a que se puedan ir haciendo cada vez cargo de su autocuidado, ¿no? Porque de esa manera vamos reduciendo las probabilidades de que vivan una situación así. Sí, 100%. Y bueno, ya para cerrar, ¿cómo apoyar a un niño, niña, adolescente o también a un adulto que en su niñez, adolescencia, fue víctima de abuso sexual? Yo creo que es una situación donde nos queda empatizar mucho, o sea, acompañarlos en ese dolor que pueden estar sintiendo y que la situación trae y quitarles la culpa que lleva, ¿no? O sea, muchas veces el vivir una situación de abuso, sobre todo en una edad donde no entendemos muy bien qué pasó, hay mucha culpa, nos sentimos de alguna forma parte de. Entonces, quitarle esa culpa, quitarle esa responsabilidad de que es algo que ellos no pudieron, no hicieron nada para que suceda, creo que es lo más importante. Y acompañarlos en el dolor que todo eso genera, no buscar taparlo. Te juro que es mi mayor miedo como mamá. O sea, si tú me dices cuál es tu mayor miedo como mamá, o sea, más allá de que se enfermen o de, no sé, pues el tema del bullying y 1000 temas que nos pasan por la cabeza, mi mayor miedo como mamá es como que mis hijas vivan una experiencia así de abuso sexual
de lo que dijimos que es el abuso sexual, ¿no? O sea, algún tocamiento o lo que comentaste también de muchas veces como los abusadores también, o sea, es algo que no es de repente que, o sea, un tocamiento, pero que les ponen pornografía, les mandan imágenes, ya cuando son más grandes por redes sociales, o utilizan sus imágenes, porque siento que en verdad sí es un daño como que es como que, o sea, muy doloroso, ¿no? Deja una herida. Deja una huella. Deja una huella. Y creo que ahí también, a pesar de ser un tema que nos genera mucha angustia, como dices, como mamás, algo que también es un gran factor protector es el amor que le demostramos a nuestros hijos, ¿no? Cuando un niño se siente amado, se siente valioso, se siente protegido, está mucho más alerta a que cualquiera de estas situaciones donde no está recibiendo un buen trato o hay algo que le llame la atención, le genera a él una alarma y busque alejarse, ¿no? Entonces, mamás que están siendo, y eso es un mensaje para todas las mamás, ¿no? Que aman a sus hijos y que se los demuéstrenselos todos los días, ¿no? O sea, demuéstrenlo y díganle lo valiosos que son, porque ese va a ser el factor protector y si más nos importante. equivocamos quizás en algún momento, o sea, equivocarnos en, no sé, pues de repente alzarles la voz o alguna frase, algún acto que de repente no sea lo más digno que una mamá quiere porque perdiste la paciencia, lo que sea, yo creo que es demasiado importante como reconocer, me equivoqué, en verdad no es una forma de haberte hablado, de haberte tratado, porque nadie te puede tratar así y sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿no? O sea... Siempre hay espacio para reparar, ¿no? Exacto. Siempre hay espacio para que sepan como que cómo realmente deben de ser tratados, qué es el amor de verdad, cómo y con quiénes realmente se pueden sentir seguros. Exacto. Y que estas situaciones como engorrosas, como tú dices, las identifiquen en un segundo y digan, exacto, no, esto no está bien, esto no me hace sentir cómodo. Por eso los límites claros en la crianza también son tan importantes, ¿no? Porque justamente el abusador entra en ese espacio ambiguo, ¿no? Donde no está claro qué es qué, ¿no? Entonces una crianza con límites claros es clave también y un gran factor protector, ¿no? Sí, 100%. Bueno, y los talleres, o sea, son talleres. Son talleres. En verdad es un programa donde hay una presentación a los papás donde si tocamos este tema a fondo, vemos como cuáles son esos signos de alarma, también vemos cuáles son esos factores protectores, qué cosas podemos hacer dependiendo de la edad, cómo acompañarlos a que los niños estén más seguros y nosotros también sentirnos más seguros de saber dónde poner la mirada, ¿no? Y tiene otra parte que es el taller presencial con los niños, donde es un taller de límites, donde justamente vemos lo que te decía, ¿no? Llamar las cosas por su nombre, a las personas por su nombre, conectar con las sensaciones del cuerpo, qué nos gusta o qué no, qué nos resulta incómodo, qué no. Poder poner límites sin vergüenza, ¿no? Decir que no cuando algo no nos gusta. Muchas veces como... O sea, yo ahorita justo ya como para cerrar, pero me acuerdo yo tuve una nana, que era Juanita, que en verdad yo la quería así como si fuera mi mamá, y ella me cuidó desde el primer día que yo nací. Llegó 3 días antes que yo nazca a mi casa a lavar toda la ropa y a como alistar todas las cositas y en verdad... O sea, yo hasta ahora la recuerdo, ella ya falleció hace 9 años a nacer y la tengo presente todos los días de mi vida. Y es más, la semana pasada estaba llorándole a Miguel porque no sé por qué entró el tema y le dije, es que tú no entiendes que yo la quería como una mamá. Entonces siento que de alguna forma, como el día que ella se murió, una figura maternal para mí murió y es duro, es como haber perdido a mi mamá. Y Juanita me contó ya cuando yo era más grande que ella es del Cusco, ¿ya? Y que cuando ella decidió venirse a Lima a trabajar, que ella entró a una agencia de nanas, ella en verdad huyó del Cusco cuando tenía 14 años porque había un vecino que, o sea, como era como un stalker, entonces estaba encima de ella, ¿no? Entonces ella estaba encargada en la chacra que tenían sus papás de ayudarlos con las vacas y con los animales que tenían, y este vecino siempre aparecía y habían esos tocamientos, que quizás no eran tocamientos a partes íntimas, pero habían esos tocamientos, estas frases, estos mensajes, que eran una forma de abuso sexual. Entonces ella me contó un día cuando yo ya era más grande sobre esto, ¿no? A mí eso me quedó como... Uy, en verdad, o sea, ¿cómo o sea, en ese momento, quizás en esa cultura, en esa época, sin información, sin recursos, estoy hablando de hace 50 y tantos años atrás,
Que bueno, sigue pasando hoy en día. Totalmente. Y también como, o sea, mucho también a causa del machismo, ¿no? Como ella tuvo, siendo tan joven, que huir de su familia y como que de su zona segura. Para protegerse y estar a Exacto. salvo, ¿no? Y esa persona quizás siguió haciendo eso, ya no con ella, pero con otra chica, chico, niño, niña. Y cómo es ese tipo de experiencias que son tan ambiguas, ¿no? Porque no son claras y violentas como muchas veces nos las imaginamos, ¿no? Entonces quedan así En el y nos aire. dejan como confundidas también, como que ¿será esa la intención? ¿No? ¿Será así o estoy recordando mal? ¿No? Entonces creo que justamente por eso es importante darle visibilidad a este tema y saber que no es algo que pasa en lugares alejados O en las noticias. Sino que está en Exacto. todos lados. Está en y todos más lados porque cerca en de lo verdad que creemos. no distingue ni religión, Ni ni nada. geografía, ni edad, No. ni situación económica o estatus social. O sea, Nada. esto le puede pasar a quien sea, tengas lo que tengas y seas quien seas, ¿no? Exacto. Bueno, chicas, y ya para cerrar, nada, o sea, me vas a pasar toda la información de los talleres para yo compartirla y todo lo que yo pueda encontrar en recursos, estrategias, para que las mamás nos informemos mucho más. De hecho, yo quiero ir y participar realmente para saber cómo es. Es muy importante, por más que mis hijas ahorita sean chicas, 3 años y medio y 1 año y medio, pero tenemos que estar informados, tenemos que alzar la voz realmente por nuestros hijos, por los niños, por nuestro país, por el mundo, porque pasa en todo el mundo, ¿no? Gracias, María Fe. Gracias a ti. Me encantó este espacio. Gracias.